Como tú sabes, en México se ubicó en 8.7% durante la primera quincena de septiembre. Una cifra interesante que vale la pena revisarla. ¿Y quién mejor para hablar de este tema que el licenciado Mario Di Costanzo? Él es economista, ex titular de la Conducef y asesor legislativo. Licenciado, ¿cómo está usted? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un saludo a ti y a todos los auditores. Muchas gracias, licenciado. Gracias por la oportunidad. ¿Qué le parece si arrancamos aprovechando su expertise en temas económicos? Si nos comenta por qué se da la inflación, cuáles son los factores que permiten estos resultados. Bueno, yo te diría diversos factores, pero a ver, primero la definición de la inflación. La definición técnica de la inflación es un aumento sostenido de los precios a lo largo del tiempo. Por decir, citar un ejemplo, si hoy yo tengo una tasa y la tasa vale 10 pesos y mañana la tasa vale 20 pesos y ahí se queda, eso no se considera como inflación, es un aumento en el nivel de precios. Pero, por ejemplo, si yo tengo una tasa y mañana cuesta 20, pasado mañana 21, luego 22, luego 23, eso ya es un fenómeno inflacionario. Ambos elevan el nivel general de precios, pero de diferente manera. Ahora, ¿cómo se explica y qué tipo de inflación estamos teniendo? También hay varias causas u orígenes de la inflación. Por ejemplo, si hoy alguien me regala, si yo tengo 10 pesos y viene alguien y me regala 1,000 pesos y hace lo mismo con todas las personas, pues de repente hoy todos vamos a tener más dinero y entonces vamos a comprar más cosas. Y como de repente se dio esa decisión, pues las cosas que hay en el mercado no alcanzan porque todo el mundo las quiere y suben de precio. Esa es una inflación que se genera por un exceso de liquidez o un exceso de dinero en las manos de los consumidores. Ese es un tipo de inflación y es una inflación de tipo monetario. Pero ¿qué sucede? Como ahora, que lo que aumenta son los insumos para hacer los diferentes productos, particularmente lo que está sucediendo en México y en muchas partes del mundo, en donde por diversos factores, pero para no hacerlo muy largo, a principios de años detona el conflicto de Ucrania contra Rusia, es uno de los factores que han generado la inflación, y pues suben dos cosas muy importantes en el mundo: los energéticos y los alimentos. Los alimentos, los granos básicos. Ucrania y Rusia son exportadores muy importantes en el mundo de energéticos, hablando de gas, petróleo y de granos, sobre todo maíz y trigo. Luego entonces, si sube de precio el trigo, pues van a subir de precio no solamente el trigo, sino todos los derivados, todos los alimentos que se hagan con trigo, y lo mismo en el caso del maíz, lo mismo en el caso del sorgo, porque el sorgo es alimento del ganado, el ganado pues nos provee de un alimento o de varios alimentos como es la carne, la leche, etcétera. Entonces se genera una cadena de incrementos en los costos de producción que viene generando una inflación, porque estos incrementos son continuos, que es lo que estamos viviendo, yo diría, en el mundo y en nuestro país, Sí. ¿no? ¿Por qué también se puede generar la inflación o el crecimiento de los precios? Pues porque la producción de la comida, la producción de los energéticos, la producción de un bien, pues sea menor a la demanda de este bien. Lo estamos viendo en el caso del campo mexicano, en donde además de que ha habido un aumento a nivel mundial de la comida, en el campo mexicano se han dejado de producir alimentos, es Sí. decir, producimos menos alimentos, menos granos básicos, y entonces si hay menos y la gente quiere, pues obviamente la forma de ajustar estos precios pues es a la alza, ¿no? Esas son las características y los orígenes de la inflación, entendiendo que hay, vamos a llamarla así, diferentes causas y por tanto diferentes tipos de inflación. Oiga, licenciado, el gobierno ha optado por el tema del control de precios, incluso hubo un acuerdo con la iniciativa privada, un poco para contener los efectos de la inflación. ¿Qué opina usted al respecto, licenciado? Mira, me parece que no es una manera efectiva
de controlar o de atender a la inflación o de atender o de tratar de detener la inflación o de tratar de controlarla. El control de precios no es un mecanismo efectivo. En este México, por ejemplo, lo que se ha tratado de hacer y lo que el gobierno en un inicio hizo, pues fue tratar de dar un subsidio a la gasolina para que esto no repercutiera en los costos de transporte, por ejemplo, y no subieran los alimentos. El hecho es que aún y con esto han subido los alimentos. ¿Por qué? Pues porque esta acción pues fue generalizada, ¿no? Ujú. Lo único que han ganado con esto es que quien tenga una Suburban pues la use más, Mm. porque la gasolina no ha subido de precio. Sí. Lo que se debe de hacer en estos casos son una serie de medidas, por ejemplo, para minorar los costos de producción. Sí. ¿Qué te estaría diciendo, por ejemplo, que debería de constar? Bueno, pues, por ejemplo, no subir el peaje en las Mm. carreteras a los transportistas, a lo mejor sí darles una especie de subsidio muy focalizado a ellos, pero la clave más importante para contener la inflación es que se genere una mayor producción. ¿Para Mm. qué? Pues para que no importemos los alimentos a los precios que están a nivel mundial y los podamos proveer con menores costos. Pero la forma más efectiva, nuevamente, te digo, para contener o para evitar que los precios de un bien suban, pues es aumentando la oferta, aumentando la competencia para que exista la cantidad suficiente en el mercado, cosa que este país y este gobierno no ha hecho. Si nos ponemos a ver, ha buscado más este gobierno tratar de controlar los precios, primeramente de una canasta básica de 24 productos, Sí. que si vemos desde que anunció este programa, que fue por ahí de abril, Sí, sí. mayo, pues ha subido esta canasta. Le agradezco mucho que nos comparta sus reflexiones sobre la inflación y le pido que nos conceda la oportunidad de volver a platicar con usted en este espacio. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Licenciado, muchísimas gracias. Es el licenciado Mario Di Costanzo, economista, ex titular de la Conducef, hablando de la inflación, este tema tan interesante.